El VIH es un tema del que se debe hablar abierta y tranquilamente. Por eso hoy le preguntaremos a la gente si conoce formas de prevenir esta infección. ¿El condón? El condón. ¿Qué otra? No más. Yo pienso que es de los colegios, ¿no? No, ninguna. No sé, la verdad no sé, de la VIH no sé nada. Pues los condones y no sé. La de los curas. No, pues la utilización del condón, ¿no? Sí, decir no, la abstinencia es el mejor método. Pues el preservativo, ¿cierto? No ser infiel. El condón. Es que a uno casi no le enseñan eso en el colegio. La mejor forma es tener una sola pareja. El preservativo, que es uno de los que más se utiliza para esta clase de problemas. Protegiéndose uno normal con los preservativos y eso. Con condones más que todo. Pues no sé, no tener una vida sexual activa tampoco. El condón. Ninguna. Aseo. Pienso que la más importante es la abstinencia. El condón, ¿no? ¿El condón? Abstinencia. Abstinencia. No sé qué más podría hacer. No conozco muy. Estoy fuera en este momento. Conocer bien la pareja. Pues los que venden por ahí en las farmacias y todo eso, sí, los cauchitos. Estamos de nuevo en el sofá. Hoy vamos a tocar un tema bastante complicado, creo, que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son las formas de prevenir la infección por VIH? Bueno, empezando por prevenir, digamos primero cuáles son las formas de contagio. Ah, claro. Para poderlas prevenir. Las formas de contagio son por transmisión sexual, el contacto sexual, el líquido del semen y el líquido de los fluidos vaginales son ricos en el virus, tienen una gran cantidad de virus y esta es una de las primeras fuentes de transmisión. La otra parte de transmisión se da por la sangre, por los hemoderivados y por sus componentes, por los componentes sanguíneos, por contacto con los componentes sanguíneos, en el caso de las transfusiones y en el caso de las personas que trabajamos en salud por lo que se llama riesgo biológico. Y la otra es la transmisión vertical, que es la que se da de la mamá al hijo, que es cuando la señora está embarazada y su bebé contrae la infección, sea en el momento, durante el embarazo, que es muy raro, en el momento del parto, que es lo más frecuente, o bien durante la lactancia. Entonces por ahí sí podemos empezar por la prevención. La prevención entonces está enfocada precisamente a estos tres tópicos. El primero, a las prácticas seguras de las relaciones sexuales, al tener el uso del condón, a evitar el número de parejas, a limitar el número de parejas sexuales en la vida, en especial de parejas que no conocemos. Las relaciones se basan en confianza definitivamente, pero pues uno tiene que tratar de indagar y de conocer un poco a su pareja para poder tener unas prácticas mucho más seguras. La otra es aprovechar lo que tenemos hoy día en cuanto a estudios que hacemos para la sangre, o sea, que sea sangre con sello nacional de calidad, de manera tal que cuando necesitemos una transfusión, esta sangre sea una sangre sana. Daniel, la población LGBTI ha sido estigmatizada con el tema de la infección VIH. En realidad, ¿quiénes son vulnerables a la enfermedad? Bueno, frente al tema del VIH y los niveles de vulnerabilidad, sí, es bien cierto que, como tú dices, que las poblaciones con orientación sexual diversa y con identidad de género diversa han sido de una u otra manera estigmatizadas, han sido porque mucha gente todavía sigue asociando la orientación sexual con la infección. Entonces, en algunos contextos todavía ser homosexual, ser transgénero es sinónimo de ser VIH o tener el virus del VIH, haber sido infectado por el virus. Lo que nos ha mostrado últimamente los estudios de tamizaje alrededor de la infección de VIH es que de una u otra manera todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de nuestra identidad de género, somos vulnerables a adquirir la infección. Entonces eso nos lo ha mostrado la práctica de estudios recientes que se han hecho en el país y que han precisamente desmitificado eso.
hay muchas personas que actualmente viven con el virus del VIH y no pertenecen a estas poblaciones de lo LGBTI, como tú lo has dicho. Entonces, ¿de dónde nació esa creencia errónea? Porque incluso yo me acuerdo hace años de haber escuchado o leído que más o menos la responsabilidad de que existiera el virus de inmunodeficiencia humana era de los homosexuales. Claro, el primer caso de VIH en nuestro país se conoció en el año de 1983 aproximadamente con una mujer trabajadora sexual en Cartagena, ¿sí? Y a raíz de allí, en los 80 se empezó a hablar de las famosas poblaciones de riesgo. Entonces, cuando muchos homosexuales o muchas personas, hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, empezaron a reportar un diagnóstico positivo a la infección, se estigmatizó a tal punto el hecho de creer que era una enfermedad propia de personas homosexuales, de hombres homosexuales, de mujeres trabajadoras sexuales, y eso hizo que algunas otras personas u otras poblaciones dijeran, como yo no pertenezco a ese círculo poblacional, pues entonces estoy libre de la infección o estoy libre de adquirir algún día la infección. Para efectos de la dinámica podríamos decir, Adelaida estuvo con más de 5 personas. Desde el enfoque de la vulnerabilidad, que es de una u otra manera el sustento de la propuesta sobre la cual nosotros estamos trabajando, está en tener que empezar a reconocer, ¿sí? Es lo primero que dice el enfoque de vulnerabilidad, y es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su identidad de género, de su condición de sexo, somos vulnerables a la infección por VIH. Todas las personas, hombres y mujeres, somos vulnerables a la infección. Entonces era muy frecuente y era muy usual, sobre todo en el sector salud, hablar de las poblaciones de riesgo. Entonces, cuando una persona homosexual llegaba a una cita médica con un cuadro viral cualquiera, pero en medio del marco de la consulta respondía a la pregunta orientación sexual diciendo soy homosexual, ¿cierto? Se le consideraba a esta persona, por ejemplo, como que estaba dentro de los grupos de alto riesgo a contraer la infección por VIH. Yo siento que los y las jóvenes es una población que muchas veces se siente que no es vulnerable a la infección, ¿sí? Como a muchas otras cosas, los jóvenes creen que no son vulnerables. Entonces, pero sobre todo al tema del VIH. Que los y las jóvenes conozcan su derecho a hacerse la prueba, primero que todo, ¿cierto? De manera oportuna, libre y voluntariamente, accedan al servicio de salud a solicitar la prueba. Pero una de las razones por las cuales los jóvenes no acceden a la prueba es precisamente por esa cantidad de mitos imaginarios de creer que no es necesario. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Y otra cosa es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, una persona perfectamente puede vivir con el VIH y haber sido infectado. Y ahí es muy importante, y más adelante ustedes lo van a encontrar en el uso adecuado del lenguaje, es muy importante que hablemos de persona infectada o la infección y no el contagio. Las únicas 3 formas de transmisión de la infección son 3 vías. La vía perinatal, cuando a través del proceso de la gestación el feto se ve infectado en su proceso de formación hormonal, cuando la mujer vive con el virus, o en el momento del parto o en el momento de la lactancia. La vía parenteral, la palabra parenteral significa más allá del tejido muscular, parenteral significa eso. Y es cuando una persona adquiere el virus o ha estado en contacto con una jeringa, por ejemplo en el caso de los UDIs, los usuarios de drogas intravenosas. En el caso de los UDIs, por ejemplo, que comparten las jeringas, o en el caso de cuando alguna persona se ve sometida a un procedimiento quirúrgico y está en contacto con el virus porque el instrumental quirúrgico no estaba esterilizado
o en el peor de los casos necesito una transfusión sanguínea hoy por hoy, y la vía sexual. Y la vía sexual, que es la vía por la cual, por lo menos en nuestro país, es la vía por la cual se está infectando el mayor número de personas. Lo riesgoso no es la persona, sino sus conductas o comportamientos sexuales no protegidos. ¿Qué es lo que hace el virus del VIH? El virus del VIH llega al cuerpo de la persona y se anida en su torrente sanguíneo, en la sangre. Inmediatamente este virus lo que hace es empezar a combatir contra los CD4 de la persona, los linfocitos CD4. Y empieza allí a generar un combate, este virus, a través del torrente sanguíneo de la persona y a luchar con los CD4. ¿Para qué? Para debilitar el sistema inmune de la persona. Pero ¿cómo romper, digamos, las barreras que hay para que la gente se haga la prueba? Yo sé que puede ser claro para algunas personas que tienen derecho, que su plan obligatorio de salud cubre la prueba o exigen en algunos casos la prueba, pero sé que hay un gran porcentaje de gente que se niega a hacérsela a pesar de que se la formule su médico. Para eso hay una cosa bien interesante, y es que esta prueba no se hace sin algo que se llama asesoría pretest. ¿Esta asesoría qué es? Se indaga un poquito sobre las prácticas sexuales, sobre los otros factores de riesgo que no tienen que ver con la sexualidad, como las transfusiones, ¿sí? Sobre el riesgo biológico, para el caso de los que somos trabajadores de salud, por ejemplo. Y esa asesoría va también encaminada a mejorar las prácticas sexuales, si en algún momento hay prácticas de riesgo, va encaminada a que la persona revise su contexto para que sepa también qué tanto riesgo real ha tenido o no. Y de esa manera se toma la prueba. La prueba es una prueba privada, no se entrega en los laboratorios habitualmente, ni puede ir el familiar a reclamarla. Generalmente estamos tratando en la mayoría de los contextos de salud entregarla personalmente y la entrega el médico. Entonces dentro de la consulta, dentro de un espacio de consulta se entrega la prueba. Y aquí se hace la otra parte, que es la asesoría post-test. Es contarle si salió negativo, bueno, salió negativo, pero cuáles son los compromisos personales para poder disminuir el riesgo o continuar como viene, porque sus prácticas, su entorno lo hace una persona con bajo riesgo para adquirir la enfermedad. Hacerse la prueba siempre es positivo. Me explico, o sea, siempre gana. Quien se hace la prueba siempre gana. ¿Por qué? Porque gana en conocimiento en relación al tema del VIH específicamente. Gana porque si arroja un resultado negativo, pues sabe que en ese marco de la asesoría se le puede explicar cuáles son algunas prácticas o conductas de riesgo precisamente que pueden aumentar su nivel de vulnerabilidad. Y por otro lado, si es positivo y ha sido diagnosticado de manera oportuna la infección, entonces se le puede garantizar a esta persona bajo un acompañamiento médico, psicológico, etcétera, etcétera, se le puede garantizar una calidad de vida digna, una calidad de vida pues a la par como todo mundo, en una calidad de derechos, en un sujeto de derechos. La prueba puede salir positiva y entonces hacemos un confirmatorio que se llama Western Blot. Este es un confirmatorio que es una prueba mucho más específica. Y esta prueba también puede dar 3 resultados: positivo, negativo o indeterminado. Entonces es importante que las personas sepan que de frente a cada uno de estos resultados nosotros tenemos que generarle una asesoría. ¿Cómo es la vida de una persona que porta el VIH? Normal. A nivel social, ¿qué cuidados? Tienen que tener ciertos cuidados. ¿Qué cuidados debe tener? Esa es otra, a ver, aquí son 2 cosas. Una cosa es que la vida debe ser normal. Una persona portadora debe llevar una vida normal. Debe llevar un acompañamiento psicológico, debe llevar un acompañamiento médico con las propuestas terapéuticas que hay ahora, pero a lo que me refiero es que socialmente su vida no tiene por qué cambiar. Existen parejas que se conocen como parejas serodiscordantes, ¿sí? Donde una de las 2 personas, ella o él, bueno, vive independientemente, cual sea, vive con el virus, o sea, está viviendo exactamente con el virus del VIH y la otra persona no. Pero saben que en una de ellas está infectada, entonces asumen lo que se llama una conducta de protección en sus relaciones sexuales. Es decir, el condón no es negociable.
El condón no es negociable en las relaciones sexuales, independientemente que sea con la pareja estable, independientemente que sea la pareja ocasional, etc. Pero lo que es interesante en este punto en el que hemos llegado es que una persona que vive con el VIH, como pregunta Dani, es una persona con los mismos derechos que cualquier otra persona, lleva una vida común y corriente. Y lo que sí tenemos que entrar es como en una pedagogía precisamente que desmitifique y que reduzca el estigma que hay sobre las personas viviendo con VIH. Todos somos distintos. Tú también. Estoy trabajando con niños con VIH. Me siento satisfecha cuando ellos logran ser personas como el común de la comunidad. Porque los niños y niñas son personas distintas con derechos iguales. Personas distintas, derechos iguales. Ministerio de la Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nosotros hemos tratado de realizar una imagen principal como tal de la alianza que se llama el condón rico. Es un disfraz que tenemos enorme de un condón precisamente de varios colores. Teniendo en cuenta las estadísticas del Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud y teniendo la trayectoria de cómo se ha movido el VIH no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos dimos cuenta cuáles eran las poblaciones que estaban mucho más vulnerables que debíamos de llegar a ellas. De estas teníamos los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, tenemos a las mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, las transgeneristas, habitantes de calle, población privada de la libertad. Nosotros trabajamos en 6 localidades, es decir, trabajamos en Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Tunjuelito, y tenemos un área que por ser la más extensa, pues le decimos el área externa, que cubre Mártires, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo, toda la parte del 7 de agosto, y algunas partes de ferias, allá en Gativá también la cubre esta área. Ellos nos han abierto las puertas, hemos podido reconocer dónde están los establecimientos realmente donde podemos articular y donde podemos entregar los materiales que nosotros utilizamos en el proyecto y sobre todo hacer las divulgaciones de las pruebas de asesorías rápidas, que nosotros hacemos pruebas de asesorías rápidas en VIH. Entonces esto nos lo ha facilitado también. La Secretaría de Educación creo que ha tenido un papel muy importante, todo lo que es los referentes de salud en educación, nos abrieron las puertas para que pudiéramos trabajar en los colegios públicos, en todo lo que son talleres y encuentros comunitarios sobre políticas y sobre todo lo que tiene que ver con el VIH, las infecciones de transmisión sexual, el uso del condón y sobre todo cómo no tener relaciones sexuales activas, es decir, todo lo de sexualidad. Nos dieron la posibilidad de trabajar con ellos. Y la Secretaría de Salud, pues hemos tenido un buen vínculo. En estos momentos el referente de VIH comenzó hace 3 meses y hemos podido establecer un primer comité técnico de VIH, donde se ha establecido de que los hospitales abran las puertas para poder hacerse las asesorías de pruebas rápidas desde los hospitales. Estamos incitando a los adolescentes, a los jóvenes, que su primera relación sexual no la tengan por complacer a los amigos, sino cuando realmente estén preparados para esta relación sexual. Entonces, no estamos diciéndole a las personas tengan relación sexual porque estamos diciendo que tienen que usar condón, sino cómo usted prepararse, cómo usted preparar su cuerpo, cómo prepararse usted psicológicamente para cuando llegue el momento de su primera relación sexual, usted lo haga conscientemente, placentero, pero también seguro. Todos somos distintos. Tú también. Hablar de sexualidad no es incitar a la promiscuidad. Tenemos que aprender a hablar de sexualidad de una manera fresca, tranquila, abierta. En el colegio no tienen ningún inconveniente en saber que soy gay. Sí, soy gay y considero que tengo los mismos derechos que cualquier persona. Personas distintas, derechos iguales. Ministerio de la Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Nos acompaña hoy también Manuel González, él es el referente en temas de VIH de la Secretaría de Salud. Hola Manuel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bogotá en cuanto a la infección del VIH? Pues los sistemas de vigilancia en salud pública lo que indican, digamos, para este año, para 2012, para el año pasado, 2012, se notificaron 1.228 casos aproximadamente. Eso nos indica que más o menos por día se estarían notificando un poco más de 3 casos por día nuevos de VIH en la ciudad. Y pues en comparación con la ciudad, digamos que la epidemia es un poco menos en aumento porque las estadísticas del país son una epidemia al aumento. En Bogotá es un poco más moderado, sin embargo sigue aumentando el número de casos en toda la ciudad. Y eso, digamos, que no está, claramente no discrimina ni orientación sexual, ni edad, ni estrato socioeconómico, nada. O sea, los casos están en toda la ciudad, en todos los estratos, en todas las condiciones, todas las orientaciones sexuales. En Bogotá tenemos la estructura adecuada para atender a todos los casos nuevos que se presenten y a todas las personas pues, que quieran recibir información para prevenir el VIH, que es algo también muy importante. Hay algo muy importante que estamos tocando hoy, es información. Es importante hacerse la prueba como estrategia de prevención. Vamos a hacer la brigada en la zona de los bares LGBT de la 1 de Mayo. Igual que todas las brigadas que hacemos, vamos a reunirnos por equipos, vamos a entrar por equipos a cada bar y vamos a entregar de a 9 condones e información de cómo prevenir el virus del VIH y el SIDA, ¿no? Soy una chica heterosexual y hago parte de esta campaña porque es un asunto no de los gays, de las lesbianas, sino es un asunto de todos que también nos compete a nosotros. Estas actividades de brigada son importantes porque se le entrega preservativos a las personas, también se les entrega información y se les dice lo importante que es prevenir la infección del virus del VIH y usar correctamente un preservativo. Como las mujeres y como los hombres necesitamos protegernos porque hay SIDA, herpes y, mejor dicho, cuidarnos como la mujer y el hombre. Sin importar tu orientación sexual, sin importar que seas heterosexual, bisexual o homosexual, tú puedes infectarte del virus del VIH. Si uno se quiere, pues por eso, para mí, yo me quiero, me valoro, por eso lo hago. Entregamos por persona 9 condones. Lo ideal es entregar por cada equipo mensualmente 4.000 condones. Para evitar enfermedades y todo eso, para eso se usan los condones y todo eso. Siempre mantengo 1 o 2 en el bolsillo. Bueno, lo ideal es entregar condones en todos los bares LGBT de la 1 de Mayo, que aproximadamente son unos 25. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Promoviendo el uso del condón y el uso del condón seguro, no ponerlo por ponerlo, sino ponerlo de verdad. Cuidarse ante todo, mucho cuidarse ante todo, para todas las relaciones sexuales. Por lo general la gente tiene muchos prejuicios acerca del condón, dicen que no sienten lo mismo, que les aprieta. Entonces, por lo general, hay gente que no lo necesita supuestamente, pues porque tienen su pareja estable y por eso es que no lo usan. La única garantía que hay de prevención contra el VIH es el condón, siempre el condón. Nos hemos dado cuenta que la cuestión del VIH no es simplemente una cuestión de resignación, de rechazo, de discriminación, sino que también es una cuestión de conciencia, de generar conciencia. Siendo las 11:30 de la noche, terminamos esta jornada de brigada con nuestros líderes y lideresas de la Alianza VIH Bogotá. Se repartieron 4.000 condones y nada, esperamos tener un impacto grande para disminuir la infección del virus del VIH. Llevarme contigo es la mejor elección, te prevengo de todas las enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. ¿Cómo se está haciendo la prevención en este modelo de salud?
Nosotros básicamente desde el enfoque territorial que tenemos los equipos territoriales haciendo acciones preventivas en los diferentes espacios, en los espacios cotidianos donde se mueven las personas en la ciudad. Estamos en las familias trabajando con el papá, con la mamá, con los niños, con las niñas, jóvenes y adolescentes, apoyando los programas de salud sexual y reproductiva en los colegios, trabajando también haciendo acciones educativas no solo con los jóvenes y adolescentes, sino con docentes, con padres y madres de familia, porque es muy importante. Estas personas también necesitan información sobre el VIH. Entonces, en general, lo que intentamos es poner el tema de la prevención del VIH en todos los espacios, incentivar el acceso a la prueba, porque eso es importantísimo. Digamos que también una parte fundamental para la prevención del VIH es hacernos la prueba, porque ahí reconocemos cuáles son nuestras prácticas de riesgo ante el VIH, y también si tenemos el diagnóstico, pues podemos acceder oportunamente a un tratamiento. La prevención en salud sexual y reproductiva a veces en la mente de la gente se reduce a la infección por VIH y resulta que está los embarazos no planeados y las otras infecciones de transmisión sexual y las otras, digamos, factores que producen enfermedades que no son necesariamente infecciones. ¿Cómo abordarían ustedes, Daniel y Liliana? El VIH tiene que dejar de ser ese tema del cual no se hablaba porque producía miedo, porque producía temores, y se tiene que empezar a hablar de una manera espontánea. Las personas tienen que conocer y saber que pueden llegar al centro de salud o pueden llegar a su médico y preguntar frente a eso. Entonces, en la medida en que la educación en sexualidad o la educación para la sexualidad toca estos temas, como es el tema de las infecciones de transmisión sexual, pues las personas se sienten muchísimo más en confianza en poder hablar abiertamente con sus hijos, con sus hijas, con sus estudiantes de un tema que antes era vetado. Y además de eso, la idea es que siempre que encontramos cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual, nosotros sí tratamos de hacer un enfoque en enlace. Sabemos que en cambio sí aumenta el riesgo y sí me hace más vulnerable el tener una enfermedad de transmisión sexual para tener cualquiera de las otras. El VIH es una realidad en nuestro país y básicamente lo que estamos haciendo con Orgullo LGBT, con Barraca Teatro y con la productora 3D Producciones, un grupo teatral heterosexual, es ayudar en la prevención del tema del VIH. Ese tema, el virus de inmunodeficiencia humana, no es un asunto de un solo día, es un asunto de los 365 días del año. ¿Cómo hace la Fundación para prevenir el tema del VIH en jóvenes, especialmente en condición de explotación sexual? Nos interesa mucho prevenir el tema de VIH y las violencias asociadas también con lo que tiene que ver con explotación sexual y con prostitución. Sabemos que el tema del VIH y las ITS son un tema de mucha importancia en este momento en el país y a lo cual hay que hacerle prevención, y nosotros pues hacemos alguna serie de actividades como son jornadas informativas, entrega de condones, pruebas voluntarias de VIH. ¿Cómo hace una persona que está en el mundo musical para ayudar en la prevención del VIH? Es muy triste cuando un niño de tan temprana edad sufre o padece de esta enfermedad, es muy triste, pero se trata de que nosotros nos unamos y podamos colaborar con todo lo que hacemos, con lo que tenemos para dar, para traer alegría, y pues de eso se trata, y aquí estoy trayendo música a todos estos niños y a todas las personas que están hoy aquí presentes. Cuéntanos qué proyectos tiene la Corporación Barraca Teatro para el 2013 en el tema de prevención del VIH. Bueno, tenemos varios. Arrancamos con Escenas para un diario, donde es una obra que nos hace una relación directa con el tema. Hablamos sobre dos chicos que se contagian y se dan cuenta, ellos eran pareja, se dan cuenta, les entregan la prueba del VIH y se dan cuenta que están infectados. Para El Sofá de Canal Capital reportó Ricardo Montenegro. Pero
más hay un tema importante también, y más en los jóvenes y en los adolescentes, y son las prácticas de riesgo. ¿Cuáles son esas principales prácticas que de pronto ellos no tienen muy en cuenta y conllevan a este tipo de infecciones? Claro, lo que hay que tener en cuenta es que definitivamente, hablando específicamente de la infección por VIH, lo único que previene actualmente el VIH en cualquier relación sexual, sea el tipo que sea, con la persona que sea, independientemente de la orientación sexual de quien está ejerciendo esta actividad sexual, es el condón. El condón es el único medio que nos previene de la infección por VIH. Se habla, y se hablaba en unos contextos, se habla de la doble protección, no solamente porque previene unos embarazos no oportunos, sino que también previene cualquier transmisión de infección. Pero doble protección no es 2 condones, ¿no? Doble protección no es doble condón, sí, porque a veces los y las adolescentes entienden la doble protección como que me tengo que poner doble condón. No. El condón tiene fecha de vencimiento. Claro. No se puede cargar en la billetera en la parte de atrás donde la cargan los muchachos. Es importante dentro de la educación enseñarle a las personas a utilizar correctamente el condón y a pedir y exigir que sean condones de buena calidad. Pero tiene que tener básicamente la fecha de vencimiento, un registro INVIMA. El registro INVIMA es el que define que fue importado adecuadamente y que tuvo un testeo de calidad en Colombia. Básicamente eso es lo que nos define que es de buena calidad. Cuando las mujeres, por ejemplo, tienen miedo, pena de exigir el condón con su pareja, cuando algún chico se está conociendo con otro chico y le da miedo exigirle condón porque de pronto me va a coger como aguafiestas, allí se está arriesgando, se está de una otra manera aumentando la vulnerabilidad a la infección. Cuando no soy capaz de Pero yo exigir pienso que da más miedo, o igual, no sé, cuando es una pareja estable que lleva muchos años conviviendo y de pronto una de las dos personas empieza a exigir el condón. Es que creo que ahí hay una parte fundamental, y es que toca quitarle al condón esa imagen que tiene de desconfianza, que si yo te pido condones por desconfianza, o que si yo utilizo condones porque o tú hiciste algo o yo hice algo. No, el condón simplemente es un ejercicio en el cual yo me estoy protegiendo y te estoy protegiendo a ti como mi pareja. Todos somos distintos. Tú también. Hola, soy Andrea Barón y soy empresaria. Tengo 8 empleados, de los cuales uno de ellos vive con el VIH. El hecho de tener una persona dentro de la empresa que vive con el VIH me ha hecho recapacitar. Todos y todas somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Personas distintas, derechos iguales. Ministerio de la Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Todos somos distintos. Tú también. Mi nombre es Wilson Olave, convivo con el VIH. La vida es una sola, hay que gozársela y que la vida sigue. Me siento más vivo que nunca y vivo voy a seguir por muchos años. Para un futuro conmigo pienso seguir luchando y que se nos respeten los derechos. Personas distintas, derechos iguales. Ministerio de la Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el caso de las campañas que se realizan con los colegios, con los adolescentes, de pronto los padres de familia que piensan que sus hijos aún no han empezado su vida sexual, ¿qué tan receptivos son a la hora de llegar ustedes a repartir condones a los muchachos? Colombia está teniendo un inicio de relaciones sexuales, digamos que en promedio de lo que tienen todos los países en desarrollo, y cometemos el error de empezar a hablar de sexualidad en las casas cuando ya como casi que lo vimos. Sí, ya es, y no antes. ¿Y qué pasa? Los indicadores nos muestran que donde menos se está utilizando condón es en las primeras relaciones sexuales. Claro. Y muchas de las infecciones, los embarazos no deseados, todavía está el mito de que uno no se infecta de VIH o que no se embaraza en la primera relación sexual. Entonces toca empezar a hablar tempranamente, ir preparando que la persona esté preparada, y los jóvenes y adolescentes son muy receptivos a la información. Otro miedo es creer que si al adolescente, al niño, a la niña se le habla del condón, se le muestra el condón, se le está fomentando en él el inicio de la vida sexual. Entonces yo me encuentro con muchos padres y madres de familia que dicen, no, es que ese tema no lo tocamos porque es que si yo le muestro el condón o si le enseño a mi hijo o a mi hija cómo colocarse correctamente un condón, lo estoy incitando a que vaya a tener relaciones sexuales. Y lo que se está fomentando es la salud. Eso es totalmente falso. De hecho, Holanda nos demuestra que eso es falso. Uno de los mejores sistemas educativos en educación sexual es el holandés. Y los chicos están empezando relaciones sexuales después de los 20 años. Simplemente me voy a tomar mi tiempo
y eso me va a permitir tener prácticas más seguras y no solo prácticas, una mejor salud sexual psicológica. Porque en la medida que yo tengo múltiples parejas sin ninguna lógica, sin ninguna razón de ser, también yo me voy a ver afectada en mi parte emocional, en mi parte sentimental. Y eso también me va a afectar en otras áreas de mi vida. Estamos desde el Centro Comunitario y desde la Fundación Colectivo Hombres Gay lanzando la primera guía de sexo seguro para hombres que tenemos sexo con hombres. Es una guía que ha sido realizada dentro de las acciones afirmativas que tiene la Fundación Colectivo Hombres Gay en todo el marco de VIH-Sida y en el marco de la Semana Viviendo en Positivo. Esta guía tiene imágenes de sexo explícito, en donde con 6 pasos le decimos a la gente cuídese, protéjase, no hay problema que tengan sexo, y también como desmitificando un poco de los tabúes que tienen los hombres que tenemos sexo con hombres frente al tema de la diversidad sexual y ante todo con las relaciones sexuales placenteras. Nosotros dentro de las actividades de la Fundación principalmente ahorita estamos metiéndole mucho al tema de VIH. Actualmente tenemos un grupo de encuentro aquí en el Centro Comunitario Distrital todos los jueves de 7 a 9 de la noche y somos la única organización del sector LGBT que trabaja con sitios de homosocialización. No solamente del sector LGBT, sino también con entidades privadas en donde nosotros buscamos el empoderamiento y la visibilización de una mejor manera de los hombres gay. La terminamos el próximo domingo. Todos somos distintos. Tú también. Hola, soy Ana Valencia. Hago el mejor champú de Cali y además, ¿saben? Hace 13 años vivo con VIH-Sida, pero sigo soñando, sigo viviendo como mujer, como madre, como amiga. Solo cuando reconozcamos nuestro verdadero valor sabremos lo importante que somos para la creación. Todos somos distintos y distintas. Personas distintas, derechos iguales. Ministerio de la Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Yo quisiera saber, para cerrar este programa, cómo están nuestros estudios de riesgo y vulnerabilidad en el país y específicamente en Bogotá. Y cómo ayudan esos estudios a crear estos programas de educación y de prevención. Bueno, pues los estudios principalmente se hacen son en las poblaciones que se definen como de mayor vulnerabilidad, o sea, aquellas poblaciones que por circunstancias sociales, culturales de diferente tipo son más vulnerables. Tenemos los estudios que principalmente que se han hecho con mujeres trabajadoras sexuales, que la prevalencia fue para Bogotá de 0,7%, que fue inferior a la del resto del país. Tenemos la de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, donde está el grupo de hombres gays, de hombres bisexuales y otros hombres, donde la prevalencia para Bogotá fue del 15%. Y en este momento estamos, digamos que a la expectativa de que nos entreguen los resultados de otros estudios, que son los estudios en mujeres trans, estudios en habitantes de calle, estudio en población privada de la libertad, que eso nos va a permitir, digamos, completar el panorama en la población más vulnerable. Entonces, en la medida en que trabajamos con las poblaciones vulnerables, pues de otra manera hacemos promoción y prevención para la salud y también reducimos los índices de estigma y discriminaciones en las personas que ya están viviendo totalmente con el virus. En la consulta de los adolescentes, generar un espacio para que puedan entrar a consulta solos. Es cierto que los padres deben acompañar a un menor de edad, pero una vez uno establece un vínculo de confianza con el padre o con la madre, uno debería permitir que el adolescente entre solo a la consulta y pueda expresarse libremente. Bueno, nosotros continuamos invitando a nuestros televidentes a que sigan participando a través de nuestras redes sociales y nos pueden escribir a través del correo elsofacapital@gmail con sus comentarios y propuestas para seguir tratando temas interesantes como el que estamos tratando hoy. No olviden que la mejor forma de prevención en salud sexual y reproductiva es hablar de sexualidad. Y ya en el tema de las infecciones de transmisión sexual, hacerse la prueba del VIH, usar el condón y revisar la fecha de vencimiento antes de destaparlo. No negociar ese uso del condón, como nos decían nuestros invitados y nuestra invitada. Creo que básicamente hay una cuestión importantísima y es no estigmatizar. Si estigmatizamos, entonces se nos dificulta la prevención.
creo que eso es clave, no estigmatizar a nadie, no estigmatizar por ninguna razón. Aquí la cuestión no es el número de parejas sexuales, aquí no es la orientación sexual de la persona, aquí es que todos y todas somos vulnerables a la infección y por lo tanto todos y todas tenemos que hacerle frente a la infección del VIH. Una última cosa, que el virus no pregunta quién eres. El virus del VIH simplemente llega en la medida que nosotros no somos responsables con nuestra sexualidad.